Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Gracias, Padre. Señor, gracias porque nos has permitido, Señor, alabarte, bendecirte y adorarte, glorificarte, Señor, en nuestras vidas. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú eres fiel, tú eres grande, tú eres poderoso. Señor, gracias porque vienes a visitarnos. Gracias porque vienes a llenar, porque creemos y sabemos que tú estás aquí y has venido a hablar y has venido a consolar y has venido a darnos nuevas fuerzas, aliento, seguridad en nuestras vidas. Señor, gracias porque no nos has dejado. Qué bendición. Y no nos pases nunca de largo. Es nuestro deseo, Señor. Gracias, 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 gracias por tu amor. Gracias, gracias por tu misericordia. Gracias, gracias. Porque nuestra vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Padre, gracias. Queremos, Señor, presentar peticiones. Padre, tú conoces cuáles son, que tú puedas contestarlas en tu tiempo. Padre, bendice a aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan provisión. Padre, y en esta noche también, Señor, queremos orar, Padre, por el conflicto que está pasando allá en Rusia, en Ucrania. No nos importa quién tiene la razón o quién tiene la culpa. Padre, por aquellas personas, Señor, que están en medio de eso. Pero también, Señor, queremos orar por aquellos hijos tuyos, por aquellos pastores que con su congregación, Señor, están en medio de eso. Padre, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, pero misericordia de aquel que no te conoce. Padre, bendice a nuestros hermanos que están pasando por un momento difícil, están pasando por un momento delicado. Muchas veces nosotros de este lado del continente, Señor, nos hemos llegado a acomodar en el Evangelio. Padre, y hoy te pedimos por esos que son hijos tuyos también, por cada uno de nuestros hermanos en la fe. Padre, que tú los puedas guardar, que tú los puedas bendecir, y aquellos que no te conocen, que puedan conocerte. Señor, que tú pongas un cuidado, que tú pongas sensatez. Señor, sabemos que tuyos son los tiempos, tú eres el que maneja las cosas, tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Padre, pero pedirte por aquellos que están en esta situación tan delicada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por cada pastor, por cada familia de cada congregación, por aquellos que son misioneros, Padre, en ese país y en los alrededores. Señor, aquellos que han dejado comodidad para ir a predicar tu nombre, tal vez no sabiendo el idioma, pero lo han hecho. Señor, guarda sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 En esta noche quiero invitar, nos compartirá la palabra a nuestra hermana Mari, así que por favor dispongamos nuestro corazón para recibir del Señor, ¿verdad? Amén. Así que tiene el tiempo. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Es una bendición
Nunca me voy a cansar de decir que es una bendición estar en la casa del Señor y compartir su palabra. Es un honor, un privilegio. Le voy a pedir que abra su Biblia a Números, capítulo 17, y vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. Capítulo 17 del libro de los Números, desde el versículo 1 en adelante. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada una de uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Y cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Amén. Puedes sentarse. Realmente, el tema es: ¿qué tienes en tu mano? Y vemos nosotros que el Señor, cuando habla acerca de una vara, está hablando de autoridad, está hablando de poder. Amén. Entonces, la necesidad en este tiempo de tener el poder, pero el poder de Dios, porque sabemos que nosotros peleamos contra el enemigo. Y que el enemigo tiene poder, sí tiene poder. Entonces es una lucha. Si nosotros peleásemos de manera humana, es una lucha desigual, porque no podríamos contra el enemigo. Por eso la iglesia de hoy necesita el poder de Dios para poder enfrentar al enemigo. La palabra dice que los tiempos finales van a ser difíciles, que los tiempos finales van a ser duros, que van a haber tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos en los cuales el Hijo de Dios va a sufrir. Amén. Entonces, si usted me acompaña a 2 de Timoteo, capítulo 3, va a leer conmigo algunos versículos. Segunda carta a Timoteo, y capítulo 3, lea conmigo el versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Y cómo los vamos a evitar? Solamente teniendo el poder de Dios en nosotros. Y por eso Pablo dice tiempos peligrosos. En Primera de Timoteo, ahí a la par, capítulo 4 y versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire el peligro del cual Pablo estaba hablando y que el Señor desde antes ya lo había dejado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder vencer si el poder de Dios no está en nosotros? Amén. Y ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué he leído todos estos versículos? ¿Cómo nosotros vamos a rebatir el mal si el poder de Dios no está en nosotros? Si no hay nada bueno, si no hay con qué. Entonces, tenemos la necesidad de tener en nuestras manos la vara de poder. Sí, es figura, sí, la vara es una figura, pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros seamos investidos de ese poder. Pero ¿cómo vamos a ejercer un poder del cual nosotros dudamos? ¿Cómo vamos a ejercer un poder del cual nosotros no tenemos la confianza de hacerlo? ¿Ah? ¿Cómo? El Señor dice que esa tarea no es natural. O sea, con las fuerzas humanas nosotros no podemos vencer las armas del enemigo. Acabamos de leer lo que Pablo estaba diciendo. Van a venir tiempos peligrosos, tiempos en los cuales los creyentes van a apostatar, tiempos en los cuales van a haber disensiones. Hombres que con el poder del habla, con el poder de la persuasión, pueden hacer retroceder aún a los salvos. El poder del cual Dios habla no es para unos pocos. Si usted leyó atentamente conmigo en número, dice que era toda la congregación representado en un hombre, sí, representado en un hombre, pero que era toda la congregación la cual tiene poder. Vamos a encontrar en el libro de los Hechos, no lo vamos a leer, capítulo 8 y vamos a empezar, podríamos comenzar a leer. Y si usted quiere leerlo más tarde, anótelo. ¿Sabe qué me decía hoy en la madrugada el Señor a mí? ¿Cuántos no tenemos lectura bíblica? Y yo dije, bueno, yo tengo una Biblia en mi mesa de noche, en la cual yo leo todas las mañanas. Pero ¿cuántos de la congregación no tienen lectura bíblica? Si tan solo ocuparan las citas bíblicas que escucharon en un mensaje de esa semana y la leyeran el siguiente día como lectura bíblica. Y yo le dije, tiene razón, Señor. ¿Cuántas veces los pastores a nosotros nos aconsejan? Léalo en su casa. Y hace poco, escuchando al hermano Varías, decía, mire, estas las puede leer en su casa, ¿sabe qué? Leámoslas porque usted no las va a ir a leer. Y yo dije, tiene razón. Porque ¿cuántas veces nos han aconsejado? ¿Cómo vamos a ejercer el poder de Dios si no conocemos ese poder que Dios tiene para nosotros? Pero volviendo al libro de los Hechos, dice que Felipe empezó a llegar a predicar, muchos creyeron en él, pero no era solo lo que Felipe habló, sino que dice que los demonios salían de los cuerpos, los cojos caminaban, los enfermos eran sanados.
Y dice en el capítulo 8 que hasta Simón el mago, el cual había tenido embobada a la gente, déjeme decirlo así, usted si quiere lo lee, dice que él hacía tal magia que la gente creía en él. Y dice que este hombre creyó en Felipe. Pero se acercó, y es más, la escritura dice que empezó a andar con él. Pero lastimosamente, Simón el mago, porque así lo dice la Biblia, no se acercó a Felipe porque dijo, he encontrado la verdad. No, más adelante nosotros leemos cuando dice que te voy a pagar, dame de eso. Él estaba viendo y creyó que ese poder de Dios, el cual había sido manifestado en ver que hombres eran liberados de demonios, sanados de enfermedades, de muchas enfermedades, dice, véndeme ese poder para que yo pueda hacer lo mismo. Y le dicen ellos, los apóstoles le dicen, tú realmente perece tu dinero que perezca contigo. Él lo que estaba viendo era un lucro. No siguió a Felipe y no siguió la enseñanza que Felipe traía de salvación, sanidad y poder. Pero óigame, él reconoció el poder y por eso seguía. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera queremos pelear contra demonios? Primero los nuestros, ¿verdad? Todas aquellas cosas con las cuales nosotros debemos de luchar día con día. ¿Cuántos logramos identificar las cosas que nos afectan y no peleamos contra ellas? Porque el poder de Dios no actúa en nosotros. Me llamaba mucho la atención al leer esto y a estar estudiando porque entendí que Simón el mago había visto algo que era verdad y que se podía hacer. Y nosotros, los que nos consideramos hijos de Dios, los que nos consideramos salvos por la gracia, conociendo esto, ¿nos da miedo a veces hacerlo? Nos da miedo ejercer ese don tan precioso. Miren, si desde nuestro nacimiento espiritual es sobrenatural. Es que no hay nada natural en cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No es natural, es sobrenatural. Porque ¿cómo podemos explicar que Dios vive en nosotros y lo creemos, lo sentimos? ¿Cómo? Por eso en el mundo, afuera, no pueden muchas veces comprender lo que nuestro corazón vive, lo que nuestro corazón siente con cada alabanza. Acabamos de cantar, solo un momento bastó para saber, oh Señor, que tú eres más que suficiente. Un momento, como dice la otra alabanza, ¿va? Un momento allí, yo cambié. Un momento allí, esa sangre derramada en esa cruz se hizo efectiva en mí. Entonces, veamos nosotros y podríamos compararlo como cuando Isaac nace. Si dice la escritura que Sara ya no menstruaba, ya no tenía la costumbre de las mujeres. Y dice que de dos casi muertos ha salido algo vivo. ¿Cómo estábamos nosotros? Casi muertos. Y hemos revivido. Entonces vemos nosotros que hay tanta figura cuando encontramos en la escritura que dice que nosotros venimos de esa sobrenaturalidad de cómo nació Isaac, nacimos nosotros, no como Ismael. Agar era joven, en cambio Sara era una anciana y dio vida. Entonces nosotros podemos ver que todo lo que nosotros somos hoy en el Señor es sobrenatural.
Y es que el Señor dice que nos considera hermanos, nos considera que somos coherederos con Él, nos considera que somos herederos. Imagínense qué tremendo el amor de Dios para con nosotros. Entonces, todo lo que es de Dios humanamente no se puede obtener. No es por capacidad intelectual, no es por convicción propia. No, no lo podemos lograr. Todo lo podemos lograr en ese poder sobrenatural y divino que ha venido a nosotros. Fíjese que cuántas veces nosotros podemos llevar a alguien a la iglesia y decirle, el Señor te va a sanar y vas a ser libre. ¿Sí y no? Porque cuántos simplemente andan buscando la sanidad física, pero no la salvación del alma. Nosotros, como Misión Cristiana Judá, creemos que hay más que solo la salvación. ¿Somos salvos? Sí, qué bueno, pero hay más. Cuando el Señor dice que en esta vida podemos tener 100 veces más. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros seamos felices y lleguemos a un todo. Por eso nosotros hemos visto, no solo oído, las cosas sobrenaturales. Sí, sabemos que muchas iglesias se conforman con la salvación, pero quizás porque no conocen otra cosa. Nosotros conocemos el poder de Dios porque lo hemos visto manifestado. Oramos por los enfermos y sanan. Oramos porque alguien que esté en agonía muera y muere. Oramos por el que está muriendo para que viva y vive. ¿Cuántas veces hemos escuchado, si usted nunca lo ha hecho, pero cuántas veces ha escuchado de que se ora por alguien que tiene cáncer y el Señor lo sana y el Señor lo levanta? Ese es revivir muertos. Cuando el hombre ha dicho va a morir y Dios dice todavía no. Ese es poder de Dios. Hemos visto gente con leucemia ser sanada. Gente agonizando, volver a la vida. Y como yo siempre lo he dicho, ¿qué tengo yo que no tenga usted? Porque yo lo he visto, ¿por qué no lo va a ver usted? Si yo lo he experimentado, ¿por qué no lo puede experimentar usted? Cuando yo leo en las Escrituras a Pablo, a Pedro, digo, Señor, el mismo Espíritu que se derramó sobre ellos, lo tengo yo. Pero ¿por qué entonces en algunos de nosotros no actúa el poder de Dios? ¿Por qué? Simplemente porque no le hemos conocido. Fíjese bien. Yo tenía aquí como figura para entender esto, la realidad de Dios en nosotros. Vemos la vara de Moisés, vemos la vara de Aarón y podemos poner la vara del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que todo lo que se escribió en la antigüedad es para nuestra enseñanza. O sea, esto no es fantasía, esto es realidad, esto es verdad. Y al creer yo que esto es verdad, el poder de Dios puede ser efectivo cuando yo ponga las manos sobre alguien, porque el poder no es mío, es el poder de Dios. Porque yo no tengo nada que dar a nadie, pero Dios sí me puede usar a mí hoy, mañana y por los siglos de los siglos, porque va a ser el mismo poder que actuó cuando Jesús llamó a Lázaro, el mismo poder que actuó cuando Pablo entra y habla o se tiró, ¿verdad? Títico era, ¿verdad? El que cayó de la segunda planta y dice que es poder sopló.
Vemos a los profetas a los cuales quizás no les mandó a predicar, sino a orar por el pueblo. El poder siempre ha sido el mismo, porque es Dios el que da el poder. Pero cuando hablamos de la vara, ¿por qué hablo de la vara? Porque son cosas visibles, son cosas tangibles, son cosas que se pueden tocar, son cosas que se pueden ver. Por eso el Señor comienza en mostrarnos cosas que son visibles para nosotros. Porque las invisibles muchas veces no las vamos a creer si no las experimentamos antes visiblemente. Cuando el Señor se le aparece a Moisés, él andaba con un cayado, él andaba con una vara, amén. Y dice el Señor que él lo llamó. La primera cosa sobrenatural que vio Moisés fue que la zarza ardía y no se consumía. Y le dice el Señor, ¿qué tienes en la mano? La vara, tírala. Y sale una culebra. Y dice que Moisés corría de la culebra. ¿Cuántos de nosotros huimos de las cosas sobrenaturales que Dios nos está mandando a hacer? Ay, Señor, ¿será que yo ya estoy algo y estoy pensando de más? Señor, ¿será que...? No, cuando Dios pone las cosas es porque Dios quiere que las hagamos. Yo recuerdo un hermano, y no me canso de poner el testimonio, que decía, yo voy a una vela y voy y oro por el que está muerto. Y digo, levántate. Y no se levanta, dice, pero yo sigo confiando que un día se va a levantar. Pero ¿cuántos a la primera vez que no pasa nada decimos, ay, no, quizá yo hice las cosas en mi carne? Y es Dios el que está diciendo, si no lo haces, nunca sabrás de ese poder que Dios ha derramado en la iglesia. Viene y le dice el Señor a Moisés, agárrala de la cola, y cuando la agarra de la cola se vuelve a convertir en vara. Ahora ven, Moisés, y viene y le dice, mete tu mano, y le salió leprosa, vuélvela a meter, y le salió. Y después, cuando es enviado, Moisés dice, mire, momento, Señor, yo ya te creí porque ya vi las cosas, pero como estos no han visto, no van a creer. Y el Señor solo le dijo, ve. ¿Y cuántos de nosotros no vamos? Y el Señor nos está diciendo, ve. Tremendo. Entonces, pero fíjese bien, viene Moisés y es llamado a sacar un pueblo. ¿Cómo salió el pueblo? Sobrenatural. Porque fue Dios el que peleó. Moisés no alquiló mercenarios, ¿verdad que no? Moisés, hace poco veíamos y nos explicaba nuestro pastor, ¿verdad? Que realmente el Señor vio en ellos enfermos, inútiles, gastados, murmuradores, pero vio un ejército. Así nos mira el Señor a nosotros. Pero veamos, Moisés cuando saca al pueblo de Egipto, no lo hizo porque él pudiera, sino que dice que de manera sobrenatural. Hoy entendemos por qué cuando el Señor le dice, extiende la vara delante del mar, no lo pensó dos veces. Ya había visto aquella vara hacerse culebra. Ya había visto el poder de Dios comerse a las otras culebras. Ya había visto ese poder, entonces ya no cuestionó a Dios y simplemente extendió la vara. Pero ¿cuántos de nosotros estamos viendo las manifestaciones de Dios y todavía nos preguntamos, ¿será? Y el Señor simplemente dice, extiende la vara. Amén. Entonces, Dios siempre nos va a mostrar algo tangible, sobrenatural, para que lo que no podemos ver, ese cáncer, esa enfermedad,
esa posesión demoníaca que no vemos. Muchas veces no las vemos, pero hay posesiones demoníacas. Que cuando el Señor nos mande, nos envíe, no tengamos el temor de ninguna clase. Porque el poder ya está en nosotros, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros podemos ver cómo el Señor le dice a Moisés, extiende tu mano, agárrala de la cola, porque Satanás es cola. Nosotros somos cabeza. Mire qué figura más preciosa. Porque dice que el enemigo está bajo nuestros pies. Y muchas veces lo cantamos, ¿va? Bajo los pies y bajo los pies. El enemigo está bajo nuestros pies, pero solo lo cantamos. Y no hay un rema en nosotros que eso es una verdad. Porque ¿quién de nosotros no es tentado con pensamientos? ¿Y cómo podemos vencer? Con ese poder que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y vemos ahí en Éxodo, capítulo 4, donde le dice el Señor a Moisés, va, está bien, va, nadie te va a creer. Ahora, Moisés, dime, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le contestó Moisés? Ahora yo le digo, iglesia, ¿qué tiene en su mano? La vara. Porque la vara es figura de poder sobrenatural. Otra vez, ¿qué tiene en su mano? Pero hay que creerlo, ¿verdad? Es que si yo no creo, óigame, difícil. Entonces es lo que el Señor quiere, que nosotros como sus hijos podamos pedir ese poder sobre nosotros. Y por eso le leía los capítulos de 2 y 1 de Timoteo. No por lucro. No para que digan, ¡ah, qué bárbara la hermana! ¿Cómo? No. Porque toda la vanagloria dice, porque son hombres intemperantes, malvados, sin afecto natural. ¿Cuántos hemos encontrado que se lucran del evangelio? Como Simón, el mago. Y Simón el mago, siendo lo que era, vio algo verdadero. O sea, la iglesia del Cristo es enviada. ¿O cuál fue lo que dijo el Señor Jesús antes de irse? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, sanando, liberando. Entonces, ¿qué necesitamos? Sino hacer que esa vara realmente actúe para lo que se nos fue entregada. Fíjese bien, Jesús, antes de comenzar su llamado, después de pasar al Jordán, no antes, fue embestido. Cuando entra y dice que en forma de paloma, el Espíritu Santo, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por las aguas bautismales? Entonces el primer requisito ya lo hicimos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros actuemos creyendo. Es que mire, si usted y yo nos ponemos a ver qué tan buenos somos como para que el Señor actúe en mí, ya perdimos. Porque nuestra naturaleza caída nos va a echar siempre de cabeza. No, tú no puedes, tú no estás apta. El Señor Jesús, hasta que fue bautizado, fue investido y empezó a ejercer el poder. O sea que sin vara no le servimos al Señor. ¿Amén? Entonces, por eso le decía yo, ¿cuántos profetas encontramos en la Escritura?
Jeremías, Juan el Bautista. Ellos fueron llamados con propósitos específicos de hacer que el pueblo escuchara que venía uno detrás de ellos, que iba a hacer grandes cosas, grandes prodigios. Pero nosotros somos los testigos del Señor. Somos quienes tenemos que hacer. Hoy en la tierra hay necesidad de ese poder. Y la iglesia puede mostrar el poder con la palabra de Dios. ¿Necesitamos la palabra? Sí, claro que necesitamos la palabra. ¿Necesitamos el conocimiento de Dios? Lo necesitamos. Pero ¿sabe una cosa? El Evangelio de Cristo es acción. No es pasivo. El Evangelio de Cristo es hacer. Por eso el Señor decía, vayan, hagan. Inútiles, me lo imagino yo diciéndole al Señor, tráiganmelo pues, inútiles, no pudieron. Pero les voy a enseñar que sí pueden hacerlo. ¿A cuántos de nosotros nos diría inútiles el Señor en esta noche? Que teniendo la vara de Dios, en lugar de sacarla, la guardamos. Que nadie me la mire, porque entonces me van a decir que haga. ¿Y si no sucede? Yo recuerdo una vez que el Señor me ponía a predicar acerca de Jonás. Jonás no solo se enojó porque el Señor salvó a los impíos. No, ¿qué van a decir de mí que soy tu profeta? Que mentí. Óigame, por lo que estaba más preocupado Jonás. Jonás estaba más preocupado porque el nombre de él iba a quedar en mal. ¡Qué tremendo! No solo estaba enojado porque los iba a salvar. No, si yo ya sabía que los ibas a salvar. Entonces, si ya sabía que, ¿para qué me enviaste a abrir la boca? Me dijiste que los ibas a destruir y no los destruiste. Me hiciste quedar mal a mí. Podemos orar por mucha gente, pero hasta cuando empezamos a usar la vara que Dios nos ha dado, el Señor mismo nos dice cómo orar. Hay veces que el Señor nos va a decir, di conforme a tu fe. Y quítate tú porque el poder es mío. Si él no cree, que entienda que no fue sanado, porque no creyó. Y en otras ocasiones el Señor nos dice, ve y ora. Ve y da palabra. Ve y dilo. Que te voy a respaldar a ti. Entonces uno va, ¿verdad? Señor, conforme a tu palabra vengo. Conforme a tu palabra lo voy a hacer. Conforme a lo que tú has dicho, eso voy a hacer. Porque el Señor dice, es que esta lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados de maldad, contra gobernadores, contra huestes de maldad, dice, contra potestades, principados. No es nuestra. Es Él quien pelea. Entonces, por eso, muchos pastores prefieren solamente predicar de la salvación y que Dios es bueno, que es cierto, pero no van más allá de lo que Dios tiene para el pueblo del Señor. Por eso le decía yo, aún Moisés con la vara vaciló, dudó y pensó, pero no me van a creer. O sea, yo ya vi que el poder que tú dices que puedo hacer es cierto. ¿Por qué cree que hubieron las plagas? La palabra de Dios dice que tenía que darse a conocer al pueblo de Israel primero y también a los demás. ¿Verdad que sí? Pero el Señor tenía que auxiliar a Moisés. Entonces, si Moisés no hubiese tenido la vara delegada de parte de Dios, no hubiera podido hacer todo lo que hizo.
Imagínense que llegaba a Faraón y le decía, bueno, entonces, ¿para cuándo? ¿Cuándo quieres que se vayan las ranas? Solo dime. Mire qué fuerte llegaba, ¿verdad? Porque sabía que el que lo había enviado lo iba a hacer. ¿A qué hora quieres? A tal... va, está bien, ahí vamos. La presencia, y Moisés escribe un salmo con toda seguridad. A la presencia de Jehová, el agua fue dividida. Él lo había vivido. ¿Por qué predicamos con tal seguridad? Porque hemos visto, no solo una vez, los milagros de Dios. No solo una vez, hemos visto. La otra vara, aparte de la del pueblo que tomó Moisés, que era la parte física, también tenía que haber una parte espiritual. Y la vara era para Aarón. Si usted lee atrás y adelante del libro, del capítulo 17, va a encontrar de que habían otros, óigame, de la tribu de Leví, los hijos de Coré, los hijos de Etam, donde está Coré, Datán y Abiram, que se levantan porque ellos también eran sacerdotes. No, entonces veamos quién es aquí. Y el Señor tiene que decir, bueno, murmuradores. Son murmuradores. Y viene lo que leímos al principio y dice Moisés, le dice el Señor le dice a Moisés, una vara de cada tribu de Rubén, de Judá, de Neftalí, de Asad y todas las varas. Pero en la vara de Leví vas a escribir el nombre de Aarón. ¿Qué le pasó a los murmuradores? Dice la Escritura que fueron tragados vivos al Seol. Óigame, qué poder el que tenemos, claro. También después el Señor nos enseña, ¿verdad?, que no podemos ejercer, pero que podríamos tener el poder de decir que descienda fuego sobre, no, mejor ahí no, sobre y que sea destruido. Pero el Señor dijo, no, ¿verdad? Los dos hijos. Les dijo, no, ustedes no saben qué espíritu tiene. Señor Jesús, déjanos. O sea, sí creían que podían hacer descender el fuego. Estaban convencidos. Y el Señor les dice, no, mía es la venganza, dice más adelante, ¿verdad? Yo voy a pagar las afrentas. No, tú no te metas, ni te rías cuando veas el mal del otro. No vaya a hacer que lo deje para él y te lo ponga a ti. Porque el poder que Dios nos ha dado no es como el Simón el mago lo quería ejercer, ni como Timoteo, en 2 y 1 de Timoteo acabamos de leer. No, porque entonces ejerceríamos nosotros maldad y no justicia de Dios. Y vemos que el Señor les dice, vaya, la vara que va a reverdecer, ese va a ser mi sacerdote. Es el que va a guiar espiritualmente. Ahora preguntémonos, ¿cómo está nuestra vara? Ya tenemos la vara, ¿verdad? Ya tenemos la vara de Moisés. Pero en figura ya tenemos una vara. ¿Cómo está su vara? ¿Sigue siendo un pedazo de palo seco? ¿O florece? Sale hasta almendros. ¿Qué sale de su vara? Como le dijo el Señor a Moisés, y lo vuelvo a decir, ¿qué tienen en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pero ahora, ¿qué clase de vara tiene? ¿Es un palo seco? ¿O realmente reverdece y hace que el poder de Dios realmente pueda hacerse, que florezca y que sea escogida
porque de en medio de las 12 varas fue escogida. Y yo siempre digo, Señor, qué bendición aquellos que servimos en la iglesia. Somos de la tribu de Leví en medio del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué quieres? Y dice el Señor, ve en Hechos capítulo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Sí, lo tenemos. Entonces, vuelve otra vez la pregunta. Entonces, podríamos en esta noche poner el nombre de cada uno en la vara, ¿verdad? Y decirle, Señor, muéstrame cómo está mi vara. Muéstrame si la mía está floreciendo o simplemente sigue siendo un palo seco. Un palo que hace bulto, pero que no da fruto, porque la vara de Aarón dio almendros. Amén. Y qué tremendo. Dice que reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo fruto maduro. Entonces no solo es tener la vara, o sea, no solo es tener el conocimiento que hay un poder de Dios para la iglesia ahora. Por eso la palabra de Dios es acción. Entonces, vemos, y la vara de Jesús. La vara de Jesús, Él la va a ocupar, dice, en el milenio. Dice que Él con vara de hierro va a gobernar. O sea, el Señor se va a sentar con una vara. Esa vara que va a tener el Señor, ese es el mismo poder que nos da hoy. Hoy, no mañana. Hoy, lo que nosotros necesitamos es creerle a Dios que podemos extender la vara y el mar se va a abrir. Extender la vara y decir, culebra, tú estás bajo mis pies. Enemigo, estás bajo mis pies. El Señor quiere que nosotros usemos la vara que nos ha dado. El Señor quiere que nos fijemos en nosotros y no en la vara de los demás. Porque para juzgar a otros somos buenos, pero el Señor lo que quiere es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Esa es la pregunta. ¿Todos tenemos una vara? Sí, todos tenemos una vara. Pues usémosla para el servicio de Dios. Amén. Señor, realmente queremos ser usados por ti. Sanar, liberar, profetizar tu palabra. Que esa palabra se haga acción en nosotros. Orar por enfermos y que estos sanen. Orar por moribundos y que revivan. Orar por muertos y que tomen vida. Porque no necesariamente es estar en un féretro. Alguien con cáncer terminal, alguien con leucemia, milagros que hemos visto han revivido. Esos eran condenados a muerte. Y por ejercer tu poder, fueron salvos, sanos y libres. Padre, queremos ser una iglesia la cual tú uses y tú nos bendigas en gran manera. Padre, gracias, mil gracias, Señor, en esta noche. Te amamos, Jesús, y te bendecimos, Dios.
Gracias, Padre. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, tú nos has dado una vara. Tú nos has dado de tu espíritu. Y muchas veces, o nuestra incredulidad o nuestra comodidad no permite que podamos ver lo que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, tenemos de tu espíritu en nosotros. No es cualquier cosa. No es un poder terrenal, es un poder espiritual. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, bendice a tu sierva que ha traído la palabra a nuestras vidas, pero que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. También saluda a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Recuerden, tenemos nuestro servicio el domingo a las 8:30. Los miércoles el discipulado de doctrina básica y el jueves el estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.